Yeah, it wasn't doing it there. Yes. Okay. Hola, buenos días. Good morning, everyone. Sorry for the delay. We will be doing this presentation in English and in Spanish. Buenos días. Discúlpenos que tardamos poquito. Vamos a hacer esta presentación en inglés y en español. So I know that there's been several questions about summer school and how that's going to look like. So we got information from Options for Youth, and we will be sharing that information today. So to offer more courses to all the Alliance students across the whole Alliance, we are collaborating with all the Alliance schools and with Options for Youth to provide students with more opportunities to take summer classes, to retake any classes that they may have failed or didn't receive a good grade, right? Summer classes will begin July 6th and will be ending July 29th. And it will be in the format of distance learning. Exactly what we did this past semester in the spring. So I know another question that has been very popular is, are the teachers from Tajima going to be our students? So we actually don't know, and we do not know that information. What we do know is that it is going to be an Alliance teacher. It may be a teacher from here at Tajima. It may be a teacher from a different Alliance. More information is to come on Monday. So actually on Monday, there will be a survey sent out to all students who registered for summer school, along with their Google Classroom code that they need to join, and a survey. So it's very important that they check their emails on Monday and constantly throughout this month. So sé que hay muchas preguntas sobre cómo va a trabajar las clases de verano. So lo que estamos haciendo con Alliance es que estamos trabajando con todas las escuelas de Alliance y junto a Options for Youth para darle a los estudiantes más oportunidades para recuperar las clases que no pasaron. So la escuela de verano va a comenzar el 6 de julio y va a terminar el 29 de julio. So tienen todo el mes de julio para tomar las clases, si es 2 clases o si es una clase. Va a ser igual que como lo estamos haciendo en primavera. So va a ser aprendizaje de distancia. Y sé que una pregunta muy popular es si los maestros de Tajima van a ser los mismos maestros para ellos. Y la respuesta es que no sabemos todavía. Sabemos que va a ser un maestro de Alliance, puede ser un maestro de Tajima o puede ser un maestro de otras escuelas Alliance. Esa información se le van a dar a los estudiantes el lunes, el 29 de julio. Los maestros le van a mandar un correo electrónico a los estudiantes y una encuesta que ellos tienen que completar. En ese correo electrónico también le van a mandar la información de su Google Classroom. Los estudiantes ya saben cómo usar Google Classroom. Si necesitan ayuda, siempre nos pueden preguntar a nosotros. Sé que también había preguntas sobre asistencia y ahorita vamos a hablar sobre eso. Hay preguntas sobre cómo va a trabajar las clases en verano, or is there any questions about anything that we talked about right now? Okay, so now we'll go over attendance. So attendance is very, very important. It's going to look a little bit similar to what we were doing this spring. So a survey will be sent to students every single day that they need to complete by 10 a.m., right? Something that's very different compared to what we're doing here at Tajima is if your son or daughter misses 3 days and they try to contact yourself, the parent, or the student, and there's no contact, they will drop the student from the class. So it's very, very essential if you are missing a class that if a student is missing a class for any reason, that is communicated to the teacher.
so they can be notified and it won't affect them in the class and they're able to complete it during the summer. So we do encourage students and parents to please help us take attendance. So Miss Stephanie and all our support staff won't be the ones calling for attendance. It will actually be someone from Options for Youth. So Options for Youth is taking charge of the whole summer program. So it won't be someone from our office here at Tajima. So algo sobre la asistencia es que va a ser casi igual lo que estamos haciendo aquí en Tajima durante la primavera. Los estudiantes van a tomar una encuesta todos los días y los tienen que llenar antes de las 10 de la mañana. Ahora, vamos a decir que su hijo o hija pierden 3 días y no podemos contactarlos por cierta razón. Los estudiantes lo van a bajar de la clase, se lo van a retirar de la clase y no van a tener la oportunidad para recuperar sus grados o su clase. So es muy importante que ellos llenen esa encuesta uno y también si tienen una emergencia o si tienen que faltar por cierta razón porque tienen que ir al doctor o cierta razón que tengan, que los estudiantes se comuniquen con los maestros para que ellos sepan también y no lo bajen como estudiante y para que puedan recuperar las clases. So, sé que usualmente durante la primavera era la señorita Stephanie y todos los trabajadores de aquí que estaban llamándoles a ustedes para saber, para recordarles a los estudiantes que llenaran la encuesta. Esta vez no va a ser nosotros aquí en Tajima, va a ser alguien del programa Options for Youth. So es muy importante que ellos contesten y que llenen la encuesta. Hay preguntas sobre asistencia. Any questions about attendance? Okay, perfect. So we can move on. So class expectations will be a little bit different compared to what we were doing here at Tajima. Students are going to be given 3 lessons per week. It can be in the form of a PowerPoint presentation, videos, and they are required to take notes and follow along. So they're basically learning on their own. But obviously, they do have a teacher there that they can always go and ask for help. In addition, they also have 2 small groups per week, and this is very, very mandatory. So teachers will be sending out an email to students twice a week with different time slots, with 2 different time slots that they're able to select. They'll be able to select, and once they select one of those time slots, they have to attend the info session with them, with the teachers, and that's just to provide students with additional support. They're able to ask questions, and just so the teacher can make sure that the students are understanding the content that they are learning. And then also, they're going to have 3 assignments per week, and this is a way that they will be able to evaluate what they're learning and also be able to provide them a grade at the end of July. And in addition, like we had here in Tajima, they will also be having office hours. So again, the teacher will be sharing all this information through their Google Classroom, and the students always welcome to join them in their office hours if they need any clarification or additional help. So, ahora vamos a hablar sobre las expectativas de las clases. Es un poquito diferente lo que estamos haciendo aquí en Tajima. So, los estudiantes van a tener 3 lecciones por semana. Puede ser una presentación, videos, depende de los maestros. Y los estudiantes van a tener que tomar notas ellos y repasar toda esa materia ellos solos. También van a ser obligatorio que ellos asisten
a 2 sesiones con los maestros. So, los maestros se van a mandar un correo electrónico a los estudiantes durante la semana con 2 diferentes opciones de tiempos y ellos van a tener que escoger una de esas opciones y asistir a esa sesión. Otra vez, eso es obligatorio, ellos tienen que asistir y allí van a poder ellos preguntar preguntas, pedir ayuda y nada más aprender más lo que están aprendiendo sobre la materia. Y también van a tener 3 tareas por semana. Así los maestros o la maestra puede saber en qué necesitan ayuda más los estudiantes y también para evaluar si están entendiendo la materia y para darle una calificación. Y luego, igual lo que estamos haciendo aquí en Tajima, los maestros van a tener horas de oficina donde los estudiantes van a poder asistir si tienen preguntas o necesitan ayuda. Preguntas sobre las expectativas de clases. Any questions around class expectations? Okay, perfect. So finalmente, so class leave first day of summer school is July 6th. So it's very, very important that the student does attend the July 6th session. So the teacher will be sending students, and this is very important. If you're watching, please check your email because they will be sending you a time as to what time you'll be meeting with them. So on the first day of school, you'll be actually meeting with them virtually, through Google Meets, through Zoom, whatever platform they decide to use. So it's very important that you do attend, just because remember, if you do miss 3 days, they will drop you, and that's an opportunity that you're going to lose to make up your grades for just to be on track to graduate. And then another thing they want us to remind you is to please complete and join the Google Classroom before the first day of school. So again, that email is going to be sent out this Monday, sometime this Monday, from that teacher or from your teacher. So please have them join the Google Classroom and also complete the short survey by Sunday, July 5th. But if that email is sent on tomorrow or on Monday, then just make sure to complete that on Monday. So that's one less thing that you do have to worry about. So el primer día de escuela de verano, otra vez, va a ser el 6 de julio. El primer día va a ser obligatorio que los estudiantes se reúnen que atienden una sesión con el maestro o la maestra. El maestro y la maestra le van a mandar un correo electrónico a ellos con la información y el tiempo de cuál tiempo van a tener la sesión con ellos. Y eso es para nada más darle más información, conocer a los niños y repasar las expectativas de las clases. So, otra vez es muy importante que ellos que asistan a esa sesión, porque si no asisten, esto le van a contar con los 3 si faltan 3, vamos a recordarles que si faltan 3 veces lo van a bajar de las clases y es muy importante que ellos completen estas clases durante el verano para que estén bien para la graduación y que tengan los créditos que ellos necesitan. Y también un recordatorio es que los estudiantes chequen su correo electrónico este lunes. Otra vez, este lunes le van a mandar un correo electrónico a los estudiantes con información sobre el Google Classroom y también una encuesta. So, es muy importante que ellos llenen la encuesta y que sean miembros de esos Google Classroom antes del domingo 5 de julio. Y miro que hay unas preguntas aquí.
So, las clases de verano no son para todos los estudiantes, o los estudiantes que van a asistir clases de verano son para los estudiantes que no pasaron una clase este semestre que pasó o el año pasado. O también sé que tenemos unos estudiantes que están yendo al 12 grado que están tomando pre-calculus porque quieren avanzar a una clase más avanzada cuando regresemos en otoño. So, no son para todos estudiantes si se registraron. Entonces, si yo le mandé un texto, la señorita Lice le mandó un texto sobre esto, entonces sí va a ser para su hijo o hija. Si quiere que le confirme, me puede mencionar quién es su hijo o hija y yo le puedo confirmar si ellos van a asistir a la clase de verano. So there was a question if the summer classes are for every single student. So no, summer classes are only for students that do need to make up a grade. And also for some of our rising seniors that will be taking pre-calculus this summer just to be placed in advanced calculus their senior year. Y últimamente, si tienen unas preguntas o necesitan ayuda con algo, yo estoy aquí disponible hasta el martes y el señor Mata igual. Comenzando en julio, el señor Mata y yo vamos a estar en vacaciones, o si necesitan ayuda o tienen preguntas, se pueden comunicar con la señorita Salazar. Hay preguntas sobre las clases de verano. And lastly, if you guys have any questions or concerns or need help, I will be available until Tuesday. And Mr. Mata will be available up till Tuesday as well. Starting July, we'll actually be off. So we'll be off the whole month of July. If you do need assistance or you have any questions or concerns, you can always communicate with Ms. Salazar or just call the school to ask for Ms. Salazar, and then email will be sent to her. Are there any questions? ¿Hay preguntas? Si no hay preguntas, entonces aquí podemos ya terminar. Si tienen preguntas, pueden preguntar en el chat. If there's no additional questions, we can end it here. If not, you guys can input them on the chat. Okay, entonces si no hay preguntas, if there's no any questions, have a great day. And if you do need help, reach out. Si no hay preguntas, que tengan buen día. Quería saber cuáles clases está Brenda. Déjeme decirle en cuál clase va a estar Brenda. Brenda va a estar en pre-calculus. So, creo que para Brenda lo que ella quiere hacer es que quiere avanzar a AP Calculus. So, ella va a tomar un año entero de matemáticas para avanzar a matemáticas más avanzada. Y ahí el señor Mata sí dijo pre-calculus. ¿Hay otras preguntas? De nada. Y el señor Mata ahorita está trabajando con los estudiantes de pre-calculus y él le va a mandar a todos los estudiantes en pre-calculus un correo electrónico porque ellos sí tienen otros pasos que tienen que hacer antes que estén inscribidos en esa clase. Si no tienen otras, buenas, quisiera saber si Luis Méndez va a tener. So, Luis Méndez, él no va a tener clases de verano.
Jonathan Chuk también ganó pre-calculus, so él es otro estudiante que quiere avanzar a una matemáticas más avanzada para su último año aquí en Tajima. ¿Otras preguntas? Edwin Valdés también ganó la clase de pre-calculus porque él también quiere avanzar. So, las clases de verano comienzan el 6 de julio y terminan el 29 de julio. So, tienen un mes para completarlo, menos de un mes para completar la clase. Para Jonathan y para Edwin y para Brenda, ellos van a tomar 2 clases, van a tomar un año entero de matemáticas. So, van a estar un poquito estresados. Oh, para pre-calculus, perdón, va a comenzar esa clase el día de mañana. Pero para todas las otras clases van a comenzar el 6 de julio. So, nada más para los estudiantes que están en pre-calculus, los estudiantes que quieren avanzar, van a comenzar mañana y como dijo el señor Matallí, va a ser con la maestra Shepherd que ellos conocen muy bien. Señorita Rodríguez está hablando sobre otoño. Si es sobre para el próximo año escolar, todavía no sabemos. Estamos esperando. Sé que mandaron un correo electrónico diciendo que nos van a decir la respuesta el 24 de julio. Pero también sé que la señorita Lisset y la señorita Marina sí le están llamando a todos los padres porque sí mandaron una encuesta que tienen que llenar para saber si vamos a regresar a la escuela, si ustedes quieren que su hijo o hija regresen también o si ustedes prefieren que ellos aprendan por distancia. So, le estamos dando esta opción a ustedes dependiendo. So, por favor, si todavía no llenan la encuesta, por favor, si tienen tiempo ahora para llenar la encuesta. Si no hay otras preguntas, que tengan buen día. Si tienen preguntas, nos pueden llamar o mandar correo electrónico. Otra vez, tengan buen día. Bye, everyone.